Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el Evangelio de Lucas, es decir, Hechos de los Apóstoles. Pertenece al segundo tomo del trabajo lucano, es decir, toda la teología de San Lucas, que se nos presenta en el Evangelio por una parte y luego en este segundo tomo, Hechos de los Apóstoles. Reflexionamos el capítulo 8, la nueva persecución contra la iglesia de Jerusalén comienza ahí después de la muerte de Esteban y ahora desde el versículo 4 nos dice: los que se habían dispersado habían ido por todas partes anunciando la palabra. Este es el encabezado, digamos, la premisa. Todos que se dispersan por la persecución, por una parte, pero por otra parte que van anunciando la palabra. Y ya introduce a otro personaje que es Felipe. Bajó a la ciudad de Samaria y allí predicaba, lleva a Cristo. Al oírlo y al ver los milagros que hacía, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe, porque los espíritus impuros, dando grandes gritos, salían de muchos que estaban poseídos, y buen número de paralíticos y lisiados quedaron curados, y fue grande la alegría de aquella ciudad. Aquí encontramos casi como un resumen también, digamos, del accionar del cristiano. Oigo las era Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, el seguidor de Jesucristo, el nuevo cristiano, el alter Christi, ¿verdad? Se muestra aquí directamente como es. Felipe dice que les predicaba a Cristo. Ya hablamos de Samaria en el curso anterior. Samaria era o fue la capital del reino del norte después que fue destruido en 721, con la división del reino 931, Roboam, Jerusalén era la otra capital de la parte del reino del sur. Bueno, toda esta historia es muy importante que conozcamos un poco, Yaleimí, porque siempre Dios se manifiesta en el contexto histórico. La Biblia tenemos que saber leerlo, interpretarlo, sino que sepamos que siempre la inspiración de Dios y la revelación de Dios está mostrando, manifestando a través de la historia del mismo hombre.
Dios que le da toda la capacidad al hombre para descubrir y entender que Él se manifiesta en nuestro contexto histórico, en nuestra historia. Ñandeko yareko y peña de nieve lleva aishiyaranga, lleva aishiyaranga como un elemento de compasión. Esa es una frase en realidad que está diciendo aishiyara anga. Este hombre pobre de este hombre. Así se lleva. Este hombre que es imagen de mi Dios. Aishiyara anga. Bueno, todas estas cosas muy interesantes, ¿verdad? Porque nos hace entender que en la humanidad, la encarnación, el contexto histórico, la realidad del hombre es el lugar donde Dios se está manifestando. Manifestación, epifanía de Dios para el hombre. Ahora nosotros estamos mirando y estamos viendo y hablando de Felipe. Felipe que va hacia Samaria, también es uno de los que tiene que salir corriendo con la persecución y predica a Cristo. ¿A quién? A los samaritanos. El Cristo. Jesús había obrado en él. Ya hemos dicho varias veces que aquí no es una cuestión entonces de aprendizaje, no es una cuestión de ir a una universidad. Incluso cuando decía que se dispersaron los cristianos, no era tanto porque ellos estaban pensando, estaban queriendo, ¿verdad? Sino que es una situación histórica en la que se encuentran y cuando ellos van, dice, comienzan a predicar, a anunciar a Jesucristo, no es también porque tenían simplemente el deseo realmente de predicar y de anunciar, sino que el hecho de salir muestran con la vida y el testimonio. Y después ciertamente que el grupo va creciendo y la cuestión también se va institucionalizando. Ya no había lugar para este tipo de prejuicio en su corazón o en su mente, porque Jesús había obrado ya en el corazón de Felipe. No hay ningún tipo de prejuicio en su corazón o en su mente. Él no era racista hacia los samaritanos, absolutamente, sino que también al sentirse perseguido, ciertamente se siente incluso acogido por estos que supuestamente podrían ser considerados hasta como enemigos, ¿verdad?, de los judíos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Tú eres grande y hermoso, con tu brazo poderoso mataste al monstruo, por eso me postro ante tu rostro. Mi salvador, libertador y sanador, me ha dado gran favor y más amor, haciendo música para el mero mero, comunión con estación cero. Un reggaetón pa' Dios, un poquito guero, pero este género está pegando, usémoslo pa' Dios pa' alabarlo. Con tu mano arriba, si Jesús ha cambiado tu vida, alaba y grita, clama y grita, Jesús yo te amo. Repita, con tu mano arriba, si Jesús ha cambiado
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos acompaña, nos ayuda para dar un paso tan importante en nuestra vida cristiana. Como siempre, leemos de la carta a los Hebreos, capítulo 11, del 32 al 40. Hermanos, me faltaría tiempo para hablar de los jueces y de los profetas que Dios envió a su pueblo. Ellos, gracias a la fe que conquistaron reinos, administraron justicia, alcanzaron el cumplimiento de las promesas, cerraron las fauces de los leones, extinguieron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada. Su sensibilidad se convirtió en vigor, fueron fuertes en la lucha y rechazaron los ataques de los extranjeros. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos. Unos se dejaron torturar, renunciando a ser liberados para obtener una mejor resurrección. Otros sufrieron injurias y golpes, cadenas y cárceles. Fueron apedreados, destrozados, muertos por la espada. Anduvieron errantes cubiertos con pieles de ovejas y cabras, desprovistos de todo, oprimidos y maltratados. Y así continúa Omombe Uñandejina. Estos son los santos, queridos hermanos, que la palabra del Señor nos va mostrando y nos ponen como ejemplo. La santidad significa la imitación, el seguimiento, secuela Christi. La carta a los Hebreos hoy también nos invita a nosotros como bautizados, porque cuando decimos que estamos bautizados quiere decir sumergirnos en los mandamientos, en los decretos del Señor, y por lo tanto nosotros nos comprometemos y decimos, yo quiero pelear, yo quiero luchar, quiero hacer el camino de salvación justamente viviendo los decretos y la palabra del Señor. Queridos hermanos, estos ejemplos de estos santos y de estas personas nos animen a cada uno de nosotros. Luchemos contra las injusticias, luchemos contra todo aquello que es negativo y que nos aleja de la felicidad, es decir, que nos aleja de Dios. Que la bendición del Señor, con la bendición de todos los santos, descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, Felipe, que predica a Jesucristo, él mismo siente esa experiencia. Ya no había lugar entonces para un tipo de prejuicios en su corazón o en su mente. Él no era racista absolutamente hacia los samaritanos, ¿verdad? Sino que, y esto es lindo, ¿verdad? Que nosotros podamos conocer y entender. Ahora, sigue este pasaje, el Evangelio nos sigue comunicando y nos dice, oyendo y viendo las señales que hacía. Esta ya es la reacción.
ñande yaja ñande ñamombe ua lleva maba ve ñande yara ba eva ve ñande yara la ñande mbo eva esque ba epa lo weru esque ñande ba ella ñande atoina lleva ñande noi ñande ya po hanwai sabe y peta pepa hua lleva pete tapa hu pe ni cote pe ñande roga pupe o moñe por un hanwape y pahumía ahí, pero con el evangelio, con las enseñanzas de Jesucristo. Opea la aveña en duajina. Entero este ante humillos en duajina o shamba y paja yapo señales que hacía. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Al oírlo y al ver los milagros que hacía, al oírlo, primer elemento, peña hendúa lleva, va peña de yara o yapo. Ñajendu ayepan va eva peñan de yara o yerurea ñande ñajendu va eva peñan de yara o cuame eva de cueñande va eva la ñajendu ajina la iba de cueñande yo les daré la tierra prometida, en fin, todo lo que significa. En el capítulo 7 ustedes recuerdan que Esteban, justamente cuando el sumo sacerdote le pregunta, a ver, ¿cuál es tu autodefensa? ¿Ñe defiende de mí? Porque esto es lo que están diciendo de vos. Y entonces él comienza a anunciar, a decir, ahí está, ñajendu, yaikua, cuál es la historia de la salvación, cómo Dios fue obrando. Esto significa ellos que al oírlo, oír entonces, oyendo lo que él estaba diciendo. Por otra parte, viendo también las señales que hacía. El ver es tan importante. Diga, tú ñandela, ñañembotente, en un estilo de predicación que podemos entender que es el hablar. Ya porque hay peligroso, porque algunas veces ñande ya pues está en el famoso ya la pared y está pero en el fondo da ya poina. Aquí es viendo las señales, pero que él hacía. Felipe vino presentando el evangelio con señales y prodigios. No con muchas palabras. Yo recuerdo que una de las frases que se me quedó siempre de los retiros ignacianos, San Ignacio de Loyola justamente dice esa frase, no es el mucho discurrir, el discurrir, ñañe, lo que lleva al hombre a la conversión. No es el mucho discurrir, no es el mucho discurrir lo que muestra que verdaderamente vos te convertiste, sino que sobre todo en el gustar la palabra de Dios, el entender la palabra de Dios y luego llevarla a la práctica. O sea, esto es demasiado del evangelio. Felipe vino presentando el evangelio con señales y prodigios. Señales y prodigios. Y con esto confirma, ¿qué cosa? Y confirma el obrar del mismo Jesucristo, ¿verdad? Y entonces nosotros aquí nos fortalecemos y estamos diciendo que por una parte le están escuchando, que es muy bien, es muy bueno. Ustedes recuerdan que también otros le preguntan, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a saber? ¿Cómo nosotros vamos a enterarnos? Si no hay nadie que nos predique. Vaya a incluso este personaje mismo, Felipe, después también, cuando acompaña a este eunuco también, va a ser igual, de irse, de explicarse. Viste que es importante que las obras siempre vayan acompañadas también por un querigma, le llamamos nosotros a esto. El querigma es el anuncio, amombe unde. Pero ¿qué es lo que anunciamos y qué es lo que decimos, queridos hermanos? Aquí está la diferenciación en el anuncio, en el querigma. Que el querigma no es un la pareja lleva, ya eminta lleva, sino que el querigma en realidad es un anuncio de la propia vida, de la propia experiencia, de la cercanía con Dios. Y esta es la verdadera predicación cristiana. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje Picolan de música.
Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. ¡Viva Cristo! ¡Viva María! También en este día tan importante, nuestro santo patrono, San Blas, como dijimos aquí, de la ciudad de ustedes, el más importante, el santo patrono, el patrono del Paraguay, el segundo, después de la Virgencita de Cacupella, a nuestra patrona principal de todo el Paraguay, allá ahí a San Blas. Bueno, fíjense, queridos hermanos, que todo lo que el Señor nos va proponiendo siempre es para que nosotros podamos comprometernos a llevar una vida de felicidad, una vida de compromiso realmente. Nosotros ahora lo que estamos haciendo en este tiempo ordinario es nada más que poner en práctica todo lo que el Señor ya nos ha regalado. Upeaco dice la tiempo ordinario, tiempo de todos los días. Peñandere Cobebe, Peñandere Ogapube, Peñandere Netabe, ya es sacar, la ñande ya celebrará Moitego Origina, la Navidad. Para eso nosotros preparamos la Navidad, es decir, el nacimiento de Cristo en nuestra vida. Aún mañana ya, el 25 de diciembre, ya está en medio de nosotros, nació la encarnación. Pero hoy la encarnación incarni, su algo dice la encarnación. Hoy kendero obe, hoy que neakame, hoy kendere coebe, hoy que peneaputume. Allá va. Ve ahí se gina la encarnación. Está ya bueno sapucay, ayer urecuri peñan de yara pebujanguañan de apitebe, jaumani, jaimañan de apitebe. Allá va. Y entonces todo ese tiempo de Navidad nosotros estuvimos celebrando, agradeciendo al Señor, preparándonos para este momento importante que es el tiempo de todos los días de nuestra familia. Pemita, ona seba de cueñandeña mongacuana, a ver, peicua, monajinaba. Pemo puami, a ver la vende posea y ahí cuase, más va la sea y sea, sí. Un fuerte aplauso aquí va a toda la mamá. Va a vea. Porque pense fuera peicua monajinaba, ella va la pendemen burirenda, ahí cupe polla pendemen buija pe ya su. Allí va. Ahí cundería, bueno, a ver, por fin 9 meses ya descansada con ¿cierto vio? Upepe peñe, pues no vender gallo, upepe peñe, pues vemos cambú, vemos carú, vemos cuarú, vemos cacá, todo lo que sea. O cacuajan una pemita. Pero se dan cuenta, queridos hermanos, pemita. O naceba de cueñandeña mongacuana. Y eso es lo que pasa. Me aplica a mí, a la vida cristiana, a la vida nuestra de todos los días. Upea que dice la tiempo ordinario, con angañandeña mongacuana, pemita, es decir, a Jesús. Jesús que nació en Belén, Jesús que nació en tu corazón, Jesús que nació en tu familia, ahora vos sos responsable para que ese niño pueda crecer. Pero a ver, o mano ni que no pesa. La gracia de Dios y la presencia de Dios a través de esta encarnación, es decir, del nacimiento de Dios en tu vida, en tu familia, en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, entonces tiene que continuar. Y eso se llama tiempo ordinario. ¿Va a exagerar tiempo? Muy bien. Tiempo de todos los días, el tiempo ordinario. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
me consume el ansia de volver a verte. No resisto yo más estar sin ti. En lo hondo de mi corazón te anhelo, que nos amemos más tú y yo, es mi deseo. Oh corazón de mi corazón, oh amor de mi amor, yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor, hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad, por la eternidad. Te prometo yo jamás dejarte solo. Sé que tú me harás vivir en tu bondad. Oh amado prisionero de amor, átame a tu corazón, que nos amemos tú y yo. Oh corazón de mi corazón, oh amor de mi amor, yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor, hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad. Yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor, hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad, por la Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir.
Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos viendo este capítulo 8 desde el versículo 4, la dispersión, y luego ya nos presenta al personaje Felipe. Va entre los samaritanos, hemos conocido ya lo que significaba esta división, eran considerados incluso, ya ellos veo allí por una terminología como leprosos, por decir así. Cuando lleva. ¿Por qué? Porque ya no eran de la raza pura. Bueno, todos estos elementos son importantes que sepamos para saber también por qué había como esa pelea y como esa reyección, ¿verdad? O sea, no le están recibiendo, no hay una cohesión de pueblo con los samaritanos. Este grupo entonces como que lo dejan de lado. Pero es ahí donde va Felipe a predicar. Por una parte le presenta al samaritano que acoge la palabra de Dios, acoge la propuesta del Señor. Pero por otra parte le presenta al judío, que es el que está persiguiendo a los cristianos y no está aceptando la predicación, la buena noticia traída por Jesús mismo, ¿verdad? O sea, no le están aceptando al Mesías. La reacción: todos recibían unánimemente las palabras de Felipe, todos oyendo y viendo las señales que hacía. Felipe vino presentando el Evangelio con señales y prodigios, siguiendo la confirmación impresionante. Entonces aquí le encontramos a él que llega, impresiona, pero impresiona por lo que, no solamente por lo que él dice, sino que por su mismo testimonio, ¿verdad?, de lo que él está haciendo, los prodigios. Cuando la gente encontró a Jesús, ahí comienza a haber un gran gozo en esta ciudad. El encontrarnos con el Señor, el encontrarnos con la nueva propuesta. ¿Quién es este? ¿Se acuerdan los discípulos mismos, seguidores del Señor, ante los milagros, los prodigios que obra? ¿Quién es este? Se arrodillan ante Jesús, se preguntan continuamente. Es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos ante las maravillas de un Dios que nos ama, que nos quiere y que nos está presentando y nos está regalando la salvación. Sin duda, una razón por la que hubo tal fruto fue porque Jesús había sembrado la semilla en Samaria durante su ministerio. Ahora Felipe la cosecha y la siembra. Esta es una linda manera de presentar, ¿verdad? Porque Jesús también pasó. Esto estamos a poco, así como se nos presenta en este aspecto histórico, si vamos a ir, después de la muerte de Jesucristo. Aquí entonces son los discípulos. Por eso es que hablamos de Hechos de los Apóstoles. La predicación es de los apóstoles, de los enviados por el Señor. Y entonces este fruto es porque también el Señor ya había pasado. Hacía poco tiempo que el Señor había pasado. Muchos de los que están ahí le habían conocido a Jesús, le habían escuchado predicar a Jesús, habían conocido sus milagros. Incluso muchos habían conocido, ¿verdad?, que fue injustamente asesinado. Muchas veces nosotros no pensamos en estos detalles, pero Jesús ya fue sembrando. Jesús también ya fue moviendo el terreno. Jesús ya fue lanzando la semilla en el corazón del hombre. Había sembrado la semilla en Samaria durante su ministerio. Juan 4, 1, 26. Vamos a mirar un poco. Aquí se habla de la samaritana, ¿verdad? Como nosotros sabemos, todo el capítulo 4. Y va desde los versículos 1 al 26. No vamos a leer ciertamente todo, pero por lo menos para dejarlo bien en claro. Cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído decir que él tenía más discípulos
y bautizaba más que Juan, en realidad él no bautizaba, sino sus discípulos. Dejó la Judea y volvió a Galilea. Para eso tenía que atravesar Samaria, ¿viste? Te presenta aquí a los samaritanos. Llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía y una mujer samaritana fue a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar algunos alimentos. La samaritana le respondió, Señor, ¿cómo? Tú que eres judío me pides de beber a mí que soy samaritana. Los judíos en efecto no se trataban con los samaritanos. Bueno, y así continúa el discurso. Nos presenta, ¿verdad?, una forma muy interesante. ¿Por qué? Porque ahora Felipe se va y les predica a los samaritanos. Pero estábamos diciendo, ya un Jesús que atraviesa Samaria, un Jesús que va a Galilea, un Jesús que está en Jerusalén, la gente que le va conociendo, los caminos eran los mismos caminos que se transitaban en ese tiempo, los poblados, oye, imagina, lleva, y sobre todo, como se nos presenta aquí, milagros y prodigios que también va realizando Felipe. Umia acuerdo en duina. Umia cuando has ahí desapercibido, umia cuando pues la pesa pesante. Petenka te mombe upe otro a pesa. Bebe ope cuago a sacuri arbi, ¿verdad? Jesús, un tal Jesús, o un curi nazareyo, la o hinaguri. Ojo hinaguri, ojo Jerusalén, ve. O a sacuego ya po, se curi fulano, o se ve algo esa tuina curi do isha hinaguri. A ojo poco ese o esa yeje. A ver otro ve algo ore copago pemba as lleva a coanga o cueraite. Pe ipire allí vamos iba ipa, lepran ore coago ñan de yara o poco ese basa. Hay po Jesús de Nazaret. Bueno, así, ¿se dan cuenta? Estoy dramatizando un poco, pero solamente para entender ese mensaje de salvación que traía salvación, que es lo más importante. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Yo esperaré en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo esperaré en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te adoraré a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo te adoraré a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas
te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me darán, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Perseguido por las tribus númidas que habían invadido buena parte del norte de África en el año 499, el abad Fulgencio huyó hacia un enclave del Imperio Romano llamado Sica Veneria, en donde supuso que estaría a salvo, pero el sacerdote arriano que dominaba la ciudad lo apresó y ordenó que lo torturaran para que se retractara públicamente de su fe católica. Durante varios días, el abad Fulgencio fue sometido a diversos suplicios sin que lograran su abjuración, hasta que ya no pudo resistir más y pidió que lo escucharan. En vez de renegar de sus creencias, el elocuente monje hizo un pormenorizado relato de sus experiencias evangélicas y de cómo en todas partes los fieles proclamaban que Jesucristo era Dios y no una criatura hecha por el Padre como sostenían los arrianos. Al ver que, según sus torturadores, Fulgencio pretendía ganar tiempo, pusieron a prueba la valentía del reo con los más refinados castigos. Y cuando estaba a punto de morir, intervino el obispo de esa jurisdicción, quien a pesar de que también era arriano, estaba impresionado por la crueldad del clérigo responsable de esa besanía e inmediatamente decretó su liberación. Le abrió proceso al malvado religioso y le pidió a Fulgencio que actuara como acusador, pero este se negó a hacerlo, arguyendo que un cristiano no puede vengarse de su prójimo y por el contrario debe perdonarlo y acogerlo como hermano en Cristo. A continuación fue a donde estaba su enemigo, lo abrazó y le solicitó al prelado que lo dejara en libertad y lo reintegrara a sus labores. Con ese ejemplo de misericordia, los dos arrianos se arrepintieron y volvieron al seno de la Iglesia Católica. Fabius Claudius Gordianus Fulgentius, nacido en Telepte, actual Túnez, en el 468. Quedó huérfano cuando aún era muy pequeño y Mariana, su madre, viuda de un prestigioso senador cartaginés, usó sus influencias para darle a su hijo una esmerada educación consecuente con su origen noble, que sumada a su notable inteligencia y al dominio del griego y el latín, le permitió escalar de tal forma en el intrincado aparato estatal que con apenas 20 años fue nombrado procurador y tesorero de la ciudad de Bizacena, que en esa época era, después de Cartago, la segunda ciudad más importante del Imperio Romano en África. Pero él, desencantado de las intrigas del lujo y la vida disipada de la corte provincial, e influido por los escritos de San Agustín, abandonó el mundo y pidió su ingreso en un monasterio cercano, mas su abad Fausto le dijo que
¿crees que es tan fácil el paso de una vida cómoda como la tuya a una vida de severo ayuno y pobre vestido como la nuestra? ¿Cómo podrías acostumbrarte a nuestras vigilias y penitencias? Entonces Fulgencio le respondió humildemente: aquel que me ha llamado a servirle me dará también la fuerza y el valor necesario para hacerlo. Tal respuesta le abrió las puertas a la santidad. Al conocer la decisión de Fulgencio, su madre se apostó en la puerta del monasterio y exigió que le fuera devuelto su hijo. A raíz de la presión de su progenitora, él huyó hacia otro convento en el que, sin recibir aún las órdenes sagradas, fue elegido abad, y su ejemplar administración sirvió de preámbulo para crear otro cenobio que dirigió varios años y de allí escapó cuando los númidas coparon el norte de África, y a consecuencia de ello fue martirizado en Sica Veneria. Una vez recobrada su libertad, se embarcó hacia Alejandría con la idea de unirse a un grupo de ermitaños de la región, pero cuando el buque hizo escala en Sicilia, decidió cambiar de rumbo y se encaminó a Roma para visitar las tumbas de los apóstoles. Sin embargo, desencantado de la fastuosidad de la ciudad eterna, San Fulgencio retornó a Bizacena y en sus cercanías construyó un amplio monasterio que regentó con sabiduría, cualidad que fue determinante para ordenarlo sacerdote en el 508 y, a pesar de su obstinada negativa, elegirlo obispo de Ruspe, dignidad que no alteró su humildad porque renunció a usar las vestimentas episcopales y con su túnica raída continuó viviendo en oración, penitencia y ayuno en su amada abadía, desde la que San Fulgencio se puso incondicionalmente al servicio de los más pobres, que lo aceptaron como el padre físico y espiritual que nunca tuvieron, mientras el temeroso clero, que había agachado su cabeza ante los herejes, guiado por su mano amorosa, retornó plenamente al seno de la Iglesia Católica, y por ello el rey herético Trasimundo lo desterró en compañía de otros 60 obispos a la isla de Cerdeña. Pero luego, deslumbrado por los escritos de San Fulgencio contra el arrianismo, el monarca lo llamó a su lado y estuvo a punto de convertirse. Pero las intrigas de los enemigos del obispo le hicieron desistir de su intención y de paso lo obligaron a desterrarlo de nuevo. Tras la muerte de Trasimundo en el 523, el nuevo rey Gilderico levantó la sanción y San Fulgencio pudo regresar a su diócesis de Ruspe, a la que reconstruyó. Impulsó el movimiento monacal con la fundación de varios conventos, continuó combatiendo a los herejes y predicando con tal unción que hasta los obispos vecinos acudían a escucharlo. De todas partes llegaban enfermos a los que curaba milagrosamente, y como ejemplo de santidad murió a comienzos del año 533. Por eso hoy, 30 de enero, día de su festividad, pidámosle a San Fulgencio de Ruspe que no nos deje encandilar por las luces del mundo, sino por el amor de Dios. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos encontramos en esta reflexión bastante interesante, ¿verdad?, que nos trae Hechos de los Apóstoles. Ahora es la dispersión. Dentro de esta dispersión, que es, entre comillas, es un accidente, ¿verdad?, porque ellos no están pensando, todavía no se están poniendo como pensando en la misión. Moba Yahata, Moba Yapredicata, ya estaba como grupo, amó, etcétera, etcétera. No, sino que aquí hay una dispersión, un estampido, ¿verdad?, una explosión, porque hay persecución. Al cristiano no se le deja en paz. Estas son también reflexiones muy importantes que nosotros tenemos que hacer hoy en nuestro tiempo, en nuestra
historia actual, en nuestro contexto histórico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente esa explosión de persecución que existe, tiempos más fuertes, tiempos menos fuertes, ¿verdad? Pero de por sí la propuesta del cristianismo es siempre muy exigente. Y entonces es muy difícil que tengamos un tiempo en el cual Yaguapipata, Ñañambata, Ñaita Bebe lleva viviendo bajo un aire acondicionado, sino que el cristianismo siempre es propuesta de salvación. Pero salvación quiere decir propuesta de felicidad, pero para llegar a la felicidad siempre estamos apuntando a un compromiso de la comunidad. Pero nosotros sabemos muy bien que dentro de la comunidad, sin duda alguna, ya Yuhumandana alguno lleva la Oscuarucarea, ya es Aishañande, ¿verdad? O sea, siempre que hace el mal, siempre que es egoísta, siempre que busca solamente su provecho, siempre que engaña o que quiere engañar a los demás, siempre que quiere meter la mano en la lata. Y así sucede. Entonces, Yaikua hoy, Pago Yaikua, entero este mi Yaikua. El problema no es solamente entonces el saber, sino que después hay otros pasos que tenemos que dar para llegar a una verdadera conversión, ¿verdad? La Yaikua, estábamos de Yaikua, bonito. Añade hoy en primer lugar Yaikua, la inmonda hoy, en primer lugar hoy y la inmonda hain. Dicatuila yo añade no sé con Yaikua y la shamonda, güey. Eso sería absurdo. La conciencia te dice, la conciencia te habla, la conciencia es tu policía. No hace falta que alguien te esté persiguiendo y diciendo que vos robaste. Sin decorar y cuama hoy, la haré ya aprovechada, la haré mocanere, por otros lugares, algo que le pertenece a la gente, al pueblo o a quien sea, ¿verdad? Entonces, por eso que es importante una reflexión profunda y llevar la vida y el pensamiento hacia un camino de salvación. Si nosotros decimos, ¿verdad?, que somos cristianos, si nosotros decimos que vivimos el Evangelio de Jesucristo, a la cuenta, pero en Biopea no tendría que existir entonces corrupción, no tendría que existir pobreza, no tendrían que estar los niños en la calle, no tendrían que haber indígenas en los semáforos, no tendrían que haber muchas denuncias en las fiscalías, etcétera, 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 ¿verdad? ¿Por qué? Y porque decimos que vivimos el Evangelio, el cristianismo. Pero si nos falta eso, quiere decir que hay mucho aún por evangelizar. Ya hay cuabuana, ya mombe uana, ya eana, ya genoyana, ya neatoyana, veñan de yara, pero a través del hermano, de esa persona que está a nuestro lado y que nos está recordando cuál es el compromiso verdadero del cristiano. Y eso es lo que está haciendo aquí Felipe, ¿verdad? Felipe al salir y al predicar, por eso dice que ellos enseguida al escucharlo, al oírlo y al ver los milagros que hacía, todos recibían unánimemente la palabra de Felipe, recibían y escuchaban y le hacían caso. Pero ¿qué quiere decir estos milagros que él hacía? El milagro mayor que él hacía es verdaderamente el hecho de que la gente le pueda entender cuál es el camino de la verdadera salvación y cuál es el camino del compromiso. Porque usted veñan de ñamongu etalle apota lleva peñan de yaro yerureañan de. Sin duda una razón por la que hubo tal fruto, entonces nosotros decíamos justamente que es porque era un Jesús que ya pasó, ya sembró, ya lanzó. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Cuando Felipe vuelve, o cuando cualquier cristiano está volviendo a predicar, lo que está haciendo es recoger ya ahora, cosechar, al mismo tiempo que también va plantando, ¿verdad? O sea, todo va junto, pero aquí ya podemos comenzar a cosechar el pasaje de Jesús de Nazaret por estas regiones. Samaria fue un lugar donde se realizó el ministerio de Jesús. Felipe ahora está cosechando esa siembra. Ahora, el gran gozo en aquella ciudad vino después de una gran tristeza. El gran gozo viene después de una gran tristeza, de un dolor que ellos sintieron y vivieron allí en Jerusalén.
vino de la realidad del poder espiritual, por las señales que hacía, dice pero las señales que hacían, queridos amigos, no son señales mágicas, ¿verdad? Sino que la mejor señal de que vos le amás a Jesucristo es, por ejemplo, si yo estoy en la caña con ella, esa es la mejor señal, ¿entendiste? Vino una gran alegría, claro que me envié con gata, o quien sea, entero que te hago ya gata. Entonces el cambio trae una gran alegría a la comunidad. Si nosotros sabemos que hay muchos motochorros, entonces te trae una gran alegría cuando hay una verdadera conversión y cuando hay una equidad y cuando hay justicia para todos, ¿entiendes? Y entonces no vamos a necesitar tener motochorros. A Pepe, ya a pata, hay una gran alegría. No sé si me estoy explicando, porque algunos piensan que la gran alegría es porque me pongo a mirar a Angelito y ¡ay, Chepirimba! ¡Qué gran alegría que siento! Salí ahí saliste y te robó yo un motochorro. Entonces no hay gran alegría, ¿entendiste? O vengo aquí y estoy, no sé, veo a Angelito y que esto, que aquello, nambre, Agüero Zapucay, Yepopete, que esto, aquello. Me voy allá, pero en mi casa no me entiendo con mi esposo, con mis hijos, drogadicto, que esto y aquello. Entonces, no hay por y gran alegría. La gran alegría significa entonces, como dice aquí, al oírlo y al ver los milagros. Estos son los verdaderos milagros. Los milagros son cuando nos ponemos a trabajar y a cambiar la historia de nuestra vida, la historia de nuestra familia, la historia de nuestro país. Upebe entero de hashay, apucavitas allá pucatas entero de tea. Aña brindata ya lleva. Porque y esa es la gran alegría, pero porque hay una verdadera conversión, la conversión del corazón. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a seguir con esto que es maravilloso. Esto que está haciendo entonces Felipe es consecuencia, decíamos, de lo que él llevaba en el corazón y de lo que él estaba viviendo en el seguimiento de Jesucristo. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.